Yo, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Lisbeth. Vamos, por favor, gracias. Artículo 464. Contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Ok, muchas gracias. Quería hacer referencia a este artículo porque el tema de propiedad, pues ya lo vimos, ¿verdad? Vemos entonces que el derecho de propiedad, pues es un derecho real. De hecho, así se llama nuestro segundo libro nuestro segundo libro del Código Civil, de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. En el 464 tenemos entonces la definición, el concepto de propiedad, de acuerdo a lo que leyó la compañera Lisbeth. Es el derecho de gozar y disponer de un bien dentro de los límites y con las observaciones de las obligaciones que establecen las leyes. ¿Qué significa esto? Significa que no puedes hacer lo que se te dé la gana en tu propiedad si estás perjudicando al vecino. O sea, ¿por qué? Porque estás abusando del derecho. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Y si estás abusando de ese derecho, pues estás obligado a abstenerte de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. Y que el vecino, en caso de ser víctima de ese abuso de derecho, pues puede puede exigir el pago de una indemnización y por los daños y perjuicios ocasionados. Bueno, hasta ahí vamos. Vimos también que en el tema de la propiedad, pues hay limitaciones, que las limitaciones al derecho a la propiedad las encontramos a partir del artículo 473 del Código Civil, en ese capítulo segundo de las limitaciones de la propiedad, que las limitaciones reguladas en esta parte del Código Civil hasta el artículo 484, pues conllevan no solo limitaciones, sino que prohibiciones y obligaciones indistintamente lo tienen regulado en este rubro del 473 al 484. Bueno, también lo vimos el sentido social del derecho de propiedad, también lo vimos cuando estudiamos este tema específico. Ahora bien, fíjense que un bien o un derecho puede pertenecer a varias personas. Cuando ese bien o ese derecho pertenece a varias personas, ya sea porque lo acordaron a través de un contrato o bien porque hay una sucesión mortis causa por allí que ha quedado intestada, entonces todos los herederos son copropietarios de los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte del causante. Por esas dos razones puedes entonces participar en una copropiedad. Puedes celebrar un contrato, de acuerdo al 1517, pues dos o más personas acuerdan o convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y entonces a eso se le llama contrato, ¿verdad? Repito, como es una forma especial de propiedad, encontramos ahí que ese bien puede pertenecer a varias personas, igual ese derecho, que hay una propiedad voluntaria, ¿verdad? La que nace del contrato, y también hay copropiedades forzosas, que son las, como en el caso de la medianería y de la propiedad horizontal. Ya vamos a ir explicando esos temas. Hoy quiero que nos concentremos en el tema de la copropiedad porque quiero que les quede clarito y ya a partir de eso, entonces no se me vayan adelantando. Vamos a estudiar tema de medianería y tema de propiedad horizontal. Bueno, veamos este artículo, por favor, el 485 del Código Civil. No sé si alguien quiere leerlo. Leámoslo y empecemos entonces con este nuevo conocimiento que se llama formas especiales de propiedad. ¿Alguien sin Sheila? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Vas a leer el 485? Sí, Ah, artículo gracias. 485, cuando hay copropiedad.
Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Ok. Bueno, solo voy a agregar una cosa, se comparte. Bueno, entonces, ¿qué nos está indicando? Que coincide con la definición que tienen ahí en su primera columna de la guía conceptual número 38, ¿verdad? Nos indica que cuando hay copropiedad, es el epígrafe de ese artículo. Entonces, ¿hay copropiedad en qué casos? Cuando un bien o un derecho pertenece proindiviso a varias personas, el derecho a la sucesión hereditaria, por ejemplo, en el caso de la sucesión intestada, ¿verdad? Los herederos tienen derecho a la sucesión de todos esos derechos, bienes y obligaciones que no se extinguen con la muerte, y lo pueden hacer también, como se los dije, en forma voluntaria, de acuerdo al artículo 1517 del Código Civil. ¿Alguien quiere leer el 1517? Ahí nos indica en qué casos hay contrato, ¿verdad? O cuándo hay un contrato, por ejemplo. Pero ese tema lo van a analizar ustedes en el próximo Derecho Civil, pero para que tengamos una idea. ¿Quién quiere buscar el 1517? Gabriel Abrego, por favor. ¿Dónde estás, Gabriel? Artículo 1517. Oigan, el 1517, por favor. Hay Ya. contrato cuando dos o más personas convienen crear, modificar o extinguir una obligación. Bueno, ahí hay contrato, ¿verdad? Hay voluntad de las partes para crear, modificar o extinguir una obligación. Ok. Buenas tardes, licenciada. Se me olvidó saludarle. No tenga pena. Gracias, Gabriel. Mucho gusto. Y gracias por su colaboración. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nos está agregando un elemento más, fíjense. Ese bien o ese derecho pertenece a varias personas, pero ¿en qué forma nos regula el 485? ¿En forma qué? Hola. Es Proindivisa. En forma proindivisa. Muy bien, gracias a los compañeros que respondieron. Gracias. ¿Y qué quiere decir proindiviso? ¿Alguien tiene la idea de qué significa proindiviso? No, licenciada, desconozco. ¿Alguien por ahí? Se me ocurre que tal vez podría ser que no se puede dividir. Exacto, o sea, ese bien sin dividirse, que no se puede dividir, proindiviso. Sin embargo, en la copropiedad tampoco están obligados a permanecer en la comunidad. En cualquier tiempo, los comuneros pueden solicitar esa división, ¿verdad? Pero mientras tanto, ese es un elemento de la copropiedad. Ya vamos a ver en qué consiste ese tema del pacto de indivisión. Entonces, qué derechos, qué obligaciones, qué situaciones nacen cuando existe un bien en copropiedad. Pues en primer lugar hay copropietarios, comuneros o condueños, ¿verdad? Que es decir lo mismo. En el articulado relacionado con en el articulado del Código Civil que se relaciona con el tema específico de la copropiedad que encontramos del 485 al 504, vemos entonces que estás ejerciendo la propiedad, pero sobre una parte proporcional o alícuota. Es decir, no tienes la propiedad sobre todo el bien, ¿verdad? Entonces, ninguno lo tiene, porque supongamos que ese bien pertenece a 3 personas, entonces ninguno lo tiene. Tienen una parte proporcional, una parte alícuota. El derecho de propiedad, entonces, se comparte entre los copropietarios, entre los condueños, ¿verdad? Pero definitivamente es un derecho de gozar y disponer de un bien, solo que no en su totalidad, sino que se comparte esa copropiedad a través de esa figura que se llama precisamente
copropiedad. Las cuotas de los copartícipes, copropietarios o condueños se presumen iguales, ¿verdad? Los beneficios y cargas de la comunidad deben ser proporcionales a sus respectivas cuotas, porque también uno de los copropietarios puede ir creciendo en cuanto a la parte que le pertenece, porque puede ir comprando de los otros copropietarios la parte de ellos. Pero aquí hay otro elemento, no solo el proindiviso, sino que debe ejercerse un derecho de tanteo. Ya vamos a ir viendo cada una de las cosas. Cada partícipe, por ejemplo, debe contribuir a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común, del bien común, pues. Para la administración del bien común, pues son obligatorias los acuerdos de la mayoría de los partícipes y deberán estar representados por lo menos las 2/3 partes del bien. Siendo el condueño de la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde, puede enajenarla, puede cederla, puede gravarla, puede ceder su aprovechamiento, pero no olvidemos que de acuerdo al artículo 491 también tienen derecho los condueños a ejercer el derecho de tanteo. Ya lo vamos a explicar. La enajenación o gravamen con relación a los condueños, pues está limitada a la porción que le corresponde, o sea, la parte alícuota que te corresponde. Los condueños gozan del derecho de tanteo, vamos a ir viendo, que pueden ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que pretende celebrar ese condueño, ¿verdad? Entonces, él debe de notificarle a los copropietarios, a los condueños, el contrato que pretende celebrar, o vender su parte, o cederla, o gravarla, o hipotecarla, etcétera, ¿verdad? Pero se necesita entonces el consentimiento de las partes. Cada copropietario puede pedir en cualquier tiempo, pues que se divida la cosa común, puede solicitarla porque es un derecho que le pertenece y que puede ejercitar o ejercerlo. Ahí en su segunda columna tienen también que todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde, ¿verdad? O sea, la porción que le pertenece a esa persona de acuerdo al artículo 491 y 492, que ya vamos a ir leyendo. O si quieren leamos el 491 y el 492, por favor, porque ahí vamos a ir encontrando lo que les voy comentando. 491 y 492 del Código Civil. Sí, Jennifer, ¿lo lees, por favor? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Artículo 491, derecho de cada condueño. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o gravarla, o aún únicamente su aprovechamiento, salvo si se tratare del derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los condueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho de tanteo que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Ok, muchas gracias. Ahora vamos. Solo quiero que me lean el 486 y vamos a ir explicando a qué se refiere el derecho de tanteo. 486, por favor. Sí, Paulo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. De los partícipes. Las cuotas de los copartícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad, será proporcional a sus respectivas cuotas. A sus respectivas cuotas, ¿ya se fijaron? ¿Por qué? Porque, repito, la propiedad se comparte, ¿verdad? No eres dueño exclusivo del bien en su totalidad, sino que la estás compartiendo con 2 hermanos, con 3 hermanos, etcétera, ¿verdad?
O también, como hay contrato, no necesariamente pueden ser hermanos. Yo lo estoy consignando como un ejemplo. Bueno, tenemos entonces, gracias por la lectura, ya vamos a leer el 492, que vamos conociendo otras figuras. Estamos viendo copropiedad, estamos viendo proindiviso, y ahorita de la lectura del 491 nos indica que el dueño de esa parte alícuota pues puede disponer de ese bien, de esa parte que le corresponde, ¿verdad? Dice que la puede enajenar, la puede ceder y la puede gravar, pero ojo, los condueños gozan del derecho de tanteo que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que pretenden celebrar. En el tema de la copropiedad debemos de tener claro que como condueño, como copartícipe, tienes derecho a ejercer el derecho de tanteo. ¿Y en qué consiste este derecho de tanteo? Lo tenemos ahí regulado en el artículo 498. Lo tienen en su última columna de la guía 38 y lo tienen también en la segunda columna de la misma guía como derecho de tanteo. El 491 ya nos dice, muy bien, tienes la propiedad de esa parte alícuota que te pertenece, como tú ejerces la propiedad sobre ese bien, tú puedes venderla, tú puedes cederla, tú puedes grabarla, pero ojo, aquí existe el derecho de tanteo, ¿ok? ¿En qué consiste? En el artículo 498 tenemos si se hubiere de poner en explotación todo o parte de la cosa común, cualquiera de los comuneros tendrá derecho preferente a obtenerla en igualdad de condiciones del que ofrezca mejor propuesta. Entonces, al ejercer el derecho de tanteo, ¿qué estamos haciendo? Ejerciendo porque en la copropiedad existe ese derecho preferente de obtener la cosa común en igualdad de condiciones del que ofrezca una mejor propuesta o postura, y ese es un derecho que tienen los comuneros. A ese derecho es al que se le reconoce como derecho de tanteo, que ya vimos que lo tienen regulado en el 498, pero también lo tenemos regulado en el 491, cuando nos indica que puedes ejercer las acciones del dominio, ¿verdad? Pero que en el tema de copropiedad vamos a encontrar el ejercicio del derecho de tanteo, que tendrá que realizarse dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que pretende celebrar el copropietario, o porque él lo quiere vender, porque lo puede ceder, porque lo quiere grabar, entonces se los comunica y tiene 15 días. Bueno, a eso es a lo que se está refiriendo. Luego tenemos, entonces tú como condueño, como copartícipe, como copropietario, tienes derecho a ejercer el derecho de tanteo y hacer una mejor propuesta, ¿verdad? Cuando ya se ejerció ese derecho de tanteo y si a mí no me convence siendo copropietaria, entonces ya puedo acudir a personas externas, personas que no se encuentran dentro de la copropiedad. También tenemos que ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones que modifiquen la cosa común. Que cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes respetando, ¿verdad? Siempre el abuso del derecho deben de evitarlo. Que cada partícipe debe contribuir a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común. El derecho de tanteo, pues ya vimos que es ese derecho preferente a obtenerla en igualdad de condiciones, es el bien del que ofrezca la mejor propuesta, ¿verdad? Y también debemos de tener presente que ningún copropietario está obligado a mantenerse en la comunidad. Si bien es cierto, existe la proindiviso, o sea, en la copropiedad se ejerce ese derecho en forma proindivisa,
proindivisa, también es cierto que nadie está obligado a mantenerse en esa indivisión, ¿verdad? Y eso lo tienen regulado ahí en su artículo 492. El derecho que tienen de pedir la división de la cosa común. Ya vamos a ir a otra figura también a continuación que se denomina pacto de indivisión. ¿Alguien que me quiera hacer el favor de leer el artículo 491? 92. Sí, Marilyn, por favor. Ok, buenas tardes. Artículo 492. Derecho de pedir la división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo las cosas en que la indivisión esté establecida por la ley. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieren venderlas. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces están proindivisos, ¿verdad? O sea, no se pueden dividir, están compartiendo la propiedad, pero tampoco están obligados a mantenerse en forma proindivisa. Ellos tienen el derecho tanto de ejercer el derecho de tanteo como el derecho de solicitar la división de la cosa común y lo pueden realizar en cualquier momento. Entonces, eso lo pueden hacer. Ahora bien, de ahí es que nace otra figura propia de la copropiedad que se llama pacto de indivisión. O sea, ese acuerdo que van a hacer los condueños, copropietarios o comuneros de conservar la cosa común, o sea, en forma indivisa por un tiempo determinado. ¿Y cuánto es ese tiempo? Pues es de 3 años. ¿Y puede prorrogarse? Sí, puede prorrogarse. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo igual de 3 años. Veamos ese artículo 493, por favor, si alguien me ayuda. $493. Sí, Melanie. O Paulo, que lea Paulo, porque Paulo creo que no ha leído. Y lees tú después, Melanie. Yo creo que tú ya leíste. Paulo. Sí, ya leí. Tú también ya había leído. Dale otra leída entonces. Bueno. Pacto de indivisión. Será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado que no exceda de 3 años, plazo que podrá prorrogarse por nueva convención. La autoridad judicial, sin embargo, cuando le exija graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común, aún antes del tiempo convenido. Ok, muy bien. Entonces, vean, pueden celebrar ese pacto de indivisión por un plazo de 3 años, ¿verdad? Nadie está obligado también a mantenerse en proindiviso, o sea, mantenerse unido. Y pueden prorrogar ese pacto, pueden celebrar otro pacto y prorrogar esa indivisión por un plazo también de 3 años, ¿verdad? Así mantienen la cosa indivisa, Dios. Se mantienen en el cumplimiento de sus derechos y obligaciones. Hemos visto entonces la forma en que se origina la copropiedad, pero también se extingue, fíjense. Y de acuerdo al artículo 503 del Código Civil, se extingue de diferentes formas, pero se extingue. Bueno, ¿en qué forma se extingue entonces? La copropiedad cesa por la división de la cosa común, ¿ya? Está el bien, es un solo bien, pero deciden dividirlo. Hay una finca que pertenece a 2 personas, la dividen y entonces ya forman sus fincas independientes y las inscriben en el registro de la propiedad como fincas independientes. Se hace la partición y entonces cesó la copropiedad, ¿verdad? Porque ahora son dueños, pero de su bien exclusivamente. Luego tenemos que puede ser por pérdida del bien, recuerden que aplica para bienes y también para derechos. Entonces se pierde el bien o la cosa común, ya no hay copropiedad. Y también puede existir destrucción,
o sea, pérdida o destrucción. Ya ven que ahorita que están todos estos fenómenos naturales de tormenta, ¿me escuchan? Ahorita Sí, sí. licenciada. Sí, licenciada. Pero Hasta se, ahorita, licenciada. se restableció, se perdió, ¿verdad? Aquí me salió que no está, ¿qué habrá pasado? No sé, aquí estamos. Perdón, no sé, estoy en el cese de, sí, pero fue unos segunditos y alguien pudo haber tocado, pero aquí estoy sola hoy sí estoy sola. Voy a repetir entonces el tema del cese de la copropiedad, porque ahí estaba, ¿verdad? Cuando se cayó el sistema un momento. Bueno, les comentaba que así como puede originarse el tema de la copropiedad como forma especial de propiedad, también se extingue, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de que se divida la cosa común, es decir, pensemos que tenemos una finca, la dividen en dos porque pertenece a dos hermanos y la inscriben en el registro general de la propiedad como fincas independientes. Entonces ya vas a ser dueño de la finca que partieron, ¿verdad? Ya no lo vas a tener compartiendo con el otro copropietario, ya son dueños exclusivos al realizarse esa división. Entonces, división de la cosa común. Pero también los bienes pueden sufrir pérdidas o destrucciones. Y les comentaba que ahorita que estamos en esta época de lluvia, pues puede existir la destrucción de un bien, ¿verdad? O la pérdida del mismo. Y entonces, al destruirse o perderse en la cosa común, ya no va a existir copropiedad. También puede ser por enajenación. Si tú decides, previo a haber realizado, es decir, le comunicas a tus copropietarios o comuneros que deseas vender tu parte, entonces realizan el derecho de tanteo, ¿verdad? Al que tienen derecho los copropietarios, se agota esa fase y vendes tu parte, tu parte alícuota que te pertenecía, la vendiste, mejor dicho, ya no tienes ahí copropiedad, ¿verdad? Ya no existe, ya se enajenó, se transmitió o se donó, de la forma que sea, pero ya hubo una transmisión. También puede suceder que haya consolidación o reunión en un solo copropietario de todas las cuotas. A ver, por ejemplo, puede ser que Melanie, Verónica o Paulo y yo somos hermanos y tenemos la copropiedad de una finca. Pero vengo yo y les digo, mira, Melanie y Paulo, con Verónica, por favor, yo quisiera comprarle su parte, ¿verdad? Porque yo pienso invertir en este inmueble y yo no me conformo con una partecita, así que yo les compro a ustedes su parte alícuota, ¿verdad? Para tener yo el 100% de la propiedad. Entonces, ahí están ejerciendo su derecho de tanteo, están de acuerdo, y yo, al comprar la parte que le pertenece a Melanie, la parte que le pertenece a Verónica, la parte que le pertenece a Paulo René, entonces se reunió en un solo copropietario todas las cuotas, ¿verdad? O porciones de la propiedad, de su porción alícuota que les pertenecía. Ahí ya no hay copropiedad, sino que ahora ejerzo la propiedad plena sobre el bien que adquirí al comprarles a ustedes sus partes alícuotas. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, ahí tampoco ya no hay copropiedad, ¿verdad? O porque todos nos ponemos de acuerdo y se la vendemos a una persona fuera de la copropiedad, o porque también uno de los copropietarios puede adquirir las porciones alícuotas de los demás comuneros y entonces se reúne en uno solo las partes que les pertenecen a ustedes. Ahí ya no hay copropiedad.
Hemos visto el pacto de indivisión, hemos visto el derecho de tanteo. Lo que quiero que les quede claro en este momento es que un bien o un derecho, si hablamos del derecho a la sucesión, por ejemplo, puede pertenecer a varias personas y que entonces al pertenecer a varias personas, esa propiedad se está compartiendo y hay reglas del juego en la copropiedad. Está el pacto de indivisión, está el derecho de tanteo y también hay acuerdos que hay que tomar y para hacer modificaciones de la cosa común, para cumplir con las obligaciones de la cosa común, ¿verdad? Y también tenemos bien clarito, como lo acabamos de ver, en qué casos cesa la copropiedad. Les voy a dejar de tarea, como siempre, que lean entonces los artículos específicos de este tema. De este tema de copropiedad, sobre la copropiedad propiamente dicha, lo encontramos regular del artículo 485, ¿a cuál? Al 504. Ya en el 505 vamos a ver otra figura que se llama medianería y posteriormente la propiedad horizontal, pero también les voy a dejar una tarea y también un adelanto. Cuando hablamos de la medianería, que ya aparece aquí en el artículo 505, también es una forma especial de propiedad. Lo que sucede acá es que en la medianería, pues, se va a ejercer sobre bienes inmuebles, pero esos bienes inmuebles les cuento que tienen que ser contiguos. O sea, vecinos, pues, ¿ya? ¿Por qué? Veamos rapidito el 505. Leamos el 505. Ese es el tema que me toca explicar el día jueves, pero antes les voy a dejar una tarea. La copropiedad en la medianería de bienes inmuebles es una copropiedad de tipo forzoso. ¿Por qué? Porque esa medianería, esa copropiedad por medianería, existe en las paredes, en los fosos o cercas que sirven de límite y separación a dos propiedades contiguas. Miren, dos bienes inmuebles, pero vecinos, contiguos. Y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, porque aquí en la medianería, también en el artículo 506, encontramos signos contrarios a la medianería, o sea, los casos en los que no existe medianería. Pero mientras tanto, los encontramos en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. Si están así los edificios, aquí ya no hay medianería, solo hasta acá. En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo, y en las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos, ¿verdad? Luego ya en el 506 encontramos los signos contrarios a la medianería y lo vamos a ver en la próxima clase. Otra figura que forma parte de las formas especiales de propiedad es la propiedad horizontal. En la propiedad horizontal también tiene la característica de que es una copropiedad forzosa, pero esta va a recaer sobre bienes inmuebles, pero no sobre cualquier bien inmueble. Va a recaer sobre bienes inmuebles que tienen más de una planta. Por eso es que si ustedes ven sus guías o ven su código, vamos a encontrar otras figuras ahí, como por ejemplo el piso, el departamento y la habitación, ¿verdad? Propiedad horizontal. Entonces, esta recae, como les repito, en bienes inmuebles que tienen más de una planta. Y en cada planta o piso vamos a encontrar, por ejemplo, un conjunto de departamentos y habitaciones construidas en un mismo plano horizontal de forma independiente, ¿verdad? También encontramos un departamento y el departamento de la construcción que ocupa parte de un piso y la habitación es un espacio construido de un solo aposento, un solo cuarto, pues. Entonces, ahí hay elementos comunes, además del terreno, hay elementos comunes para la seguridad y conservación y servicios generales que permitan el uso, goce y disfrute del bien.
La tarea para el día jueves, por favor. Ahorita se las mando al chat. Ay, permítame. Ahorita se las mando. Se las voy a mandar primero y ya las leemos juntos. Esta es la sección L, ¿verdad? Ahí está la tarea. Se las he enviado al chat de Derecho Civil. ¿Ya? Bueno. ¿Cuál es la tarea que necesito para el día jueves? Necesito, por favor, que busquen el significado de las siguientes palabras. 1, vallado. 2, seto. 3, armaduras. 4, albardía. 5, mampostería. 6, seto vivo. 7, proindiviso. Ese sí acá, pero lo confirma, ¿verdad? Igual. Y 8, acequia. Acequia. Estos términos nos van a servir para comprender la medianería en cuanto a los signos contrarios de la misma. Entonces, cuando hablemos de estos términos, entonces ya van a saber el significado. Eso para el día jueves, por favor, para que terminemos de estudiar los temas relacionados con las formas especiales de propiedad, que nos tocaría entonces la medianería y la propiedad horizontal. Ok, ¿tienen alguna pregunta, compañeros, en relación al tema? Por favor, en relación al tema, ¿verdad? No, licenciada, de mi parte no. No, bueno, el tema de hoy, como les repito, es un tema novedoso, ¿verdad? Pero se asimila fácilmente. Entonces, tienen la lectura del Código Civil, obviamente, y nos vemos el día jueves. Gracias a todos los compañeros que me escribieron comentándome que no tenían su clase de penal y el tema de hoy fue bastante cortito. Así que este tiempo que queda es para que lean su Código Civil y vayan a investigar esas 8 palabritas que no tienen nada de complicado. Tengan una feliz tarde y nos vemos el día jueves, compañeros. Hasta pronto. Licenciada. Feliz tarde, Vicky. Gracias.